Hola amigos, ¿cómo están? Una creencia bastante frecuente es que a medida que la ciencia va progresando, el rol de Dios se va achicando, hasta que finalmente su espacio va a ser tan limitado que desde el punto de vista práctico su existencia se reduce a la nada, si es que siquiera existe. La lógica detrás de esta creencia se da porque, después de todo, así lo vimos a lo largo de la historia, ¿o no? Fue desde la ignorancia que siempre se dedujo la existencia de Dios o de los dioses. El hilo de pensamiento se daba de la siguiente forma. Por ejemplo, gente comenzaba a morir por alguna enfermedad desconocida. Al no saber cuál era la causa, las personas suponían que la causa de la muerte debía ser Dios. Y si se estaba muriendo, debía ser porque Dios estaba enojado. Si eso era así, entonces debían aplacarlo de alguna forma, con rezos, sacrificios o adoración. A veces, luego de ceremonias y ayunos, el problema de pronto se solucionaba, lo cual era una verificación de que efectivamente Dios había sido la causa de la enfermedad. Así, al no tener explicaciones de cómo funcionaba el mundo, Dios tenía que ser la causa. Es decir, la creencia en la existencia de Dios era una creencia desde la ignorancia. Pero si la creencia en Dios surge desde la ignorancia, sigue esta línea de pensamiento, ahora, en tiempos modernos, que sabemos cómo funciona esta enfermedad, que la causa es una cierta bacteria y que sabemos cómo combatirla con antibióticos u otros remedios, bueno, vemos que la explicación de Dios se hace innecesaria. Y así, en la medida que vamos descubriendo más y más cosas en ciencia, veremos cómo Dios se va haciendo cada vez más innecesario. Esta línea de argumentación es lo que se conoce en inglés como The God of the Gaps, el Dios de los huecos. Es decir, a Dios solo le quedarían los huecos que todavía no han sido ocupados por los descubrimientos de la ciencia. Para poder evaluar esta forma de pensar, debemos analizar el conjunto de premisas que supone. Creo que hay varias suposiciones detrás de esta creencia. Entre otras, están las siguientes. 1. Hay un entendimiento sobre qué es lo que las ciencias explican. 2. Hay suposiciones sobre el poder de las ciencias para seguir descubriendo. Por ejemplo, que tal vez podrían llegar a explicar toda la realidad. 3. Hay una concepción específica de Dios que permitiría que las ciencias lo reemplacen. 4. Hay entendimientos y suposiciones sobre el carácter de las leyes naturales, como que, por ejemplo, serían inmutables y que siempre responderían a la lógica y a las matemáticas. En este video vamos a ver el primer punto sobre qué es lo que realmente explican las ciencias. A partir de esto, espero mostrarte un argumento fuerte de por qué la ciencia no reemplazaría a Dios en sus descubrimientos. Si me dejas tus comentarios y me indicas que te gustaría conocer más sobre las otras suposiciones de la teoría del Dios de los huecos, eso me motive, ojalá, a hacer más videos del tema. Por el momento, aquí te quiero mostrar que la creencia en el Dios de los huecos se equivoca en su entendimiento de las explicaciones científicas. Porque la gran pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que en realidad explican las ciencias? Por ejemplo, ¿qué explica la ley de la gravedad? La respuesta parece bastante obvia, diríamos. ¿La ley de la gravedad explica la gravedad o no? Para algunos puede sonar sorprendente, pero la ley de la gravedad no nos dice nada sobre la gravedad misma. Con las ecuaciones de la ley de la gravedad, ya sea las de Newton o las de Einstein, podemos, por ejemplo, calcular la trayectoria de un balón de fútbol. Podemos medir el campo gravitacional de Júpiter. Podemos pronosticar los efectos de la gravedad sobre la luz. Pero la ley de la gravedad no me dice nada sobre qué es la gravedad. La ley de la gravedad me enseña a manipular la gravedad, a ver cómo vencer o utilizar sus efectos, cómo opera, pero no lo que es. Veamos el caso de la gravedad un poco más en detalle para que quede claro. Cuando levantas un brazo, sientes el efecto de un campo de fuerza que te tira la mano hacia la tierra. ¿Qué está tirando tu mano hacia abajo? Bueno, los científicos han llamado a este efecto gravedad. ¿Pero de dónde sale? La respuesta es que la masa produce gravedad. Es decir, las partículas que tienen masa emanan la gravedad.
Esto significa que la gravedad es una fuerza que emerge de la partícula, pero que no está hecha de la partícula misma. Las últimas teorías dirían que lo emanado por las partículas se llamaría gravitones, pero al día de hoy no son más que especulaciones. Y si se llegara a comprobar que existen los gravitones y preguntáramos a los científicos qué son estos gravitones y por qué producen la gravedad, ya nadie lo sabría. Lo llamarían partículas elementales, es decir, de ahí partimos, no hay más, simplemente son. Y son con unas propiedades maravillosas y fantásticas dignas de una película de ciencia ficción de Hollywood. Lo que la ciencia hace es observar un fenómeno y tratar de medirlo y reconocerlo. Trata de retroceder en las causas del fenómeno lo más posible para entender mejor sus interacciones y los factores que lo afectan. Pero mientras más retrocede, más etéreo, inmaterial y abstracto se vuelve todo. Por ejemplo, como dijimos, la gravedad se produce por la masa. Si invocamos la famosa ecuación de Einstein, E igual mc², podemos decir que la masa es energía. Y si te pregunto, ¿qué es energía? La verdad, nadie sabe. En el fondo es lo mismo que decir magia, sustancia etérea misteriosa o lo que tú quieras. Ya hace un siglo, el filósofo Ludwig Wittgenstein se refirió a esto cuando escribió: en la base de toda la visión moderna del mundo se encuentra la ilusión de que las llamadas leyes de la naturaleza son las explicaciones de los fenómenos naturales. El sistema moderno hace que parezca que todo fue explicado. El filósofo Thomas Nagel, en su libro Mind and Cosmos, hace una relevante distinción entre lo que es una causa y una explicación. Cuando leí esto me pareció muy interesante, porque normalmente tendemos a pensar que cuando uno encuentra una causa para un fenómeno, eso significa que hemos encontrado una explicación del fenómeno. Pero, explica Nagel, una causa no es lo mismo que una explicación. En su sentido más amplio, se dice que algo es causa de un efecto cuando el último depende del primero. O en otras palabras, la causa es aquello que hace que el efecto sea lo que es. Pero interesantemente, como veremos a continuación, una causa no necesariamente se vuelve la explicación de algo. Para ilustrarlo, imaginemos el siguiente escenario. Has sido llamado a investigar las circunstancias de la muerte de John Doe. Comienzas la investigación y rápidamente descubres que, ¡oh, sorpresa!, sus 4 hermanos también murieron ese mismo año. Cuando miras los expedientes, ves que han sido establecidas las causas del fallecimiento en los 5 casos y ves que todos fallecieron por diferentes razones. El primer punto que notar es que la causa de la muerte de cada uno de ellos es diferente. Ahora te hago la siguiente pregunta. Con haber establecido las causas directas de la muerte de todos los hermanos, digamos, uno se cayó por un barranco, el otro tuvo un accidente de auto, etc., ¿eso te dejaría tranquilo como investigador? Después de todo ya tienes las causas de muerte, ¿o no? Obviamente no te quedarías tranquilo. Te suena a que hubo un juego sucio involucrado aquí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las probabilidades de que todos los hermanos mueran ese mismo año? Así que prosigues la investigación hasta que descubres que en verdad los 5 hermanos fueron víctimas de un asesinato por venganza. Analicemos el caso y podremos ver la diferencia entre las causas versus lo que es una explicación. Si le preguntamos a la morgue, ellos reportarán que John Doe falleció a causa de una contusión craneana. Eso sería la causa inmediata de la muerte. Si le preguntas a los peritos del tránsito, te dirán que John Doe murió a causa de un accidente automovilístico. Eso sería la causa intermedia, porque no es la causa más directa, que sería la contusión craneana. Pero tú, luego de la investigación, estableciste que la explicación de la muerte de los 5 hermanos fue que fueron víctimas de un asesinato por venganza.
Las causas de la muerte de John Doe fue un daño cerebral como resultado de un accidente automovilístico. Pero la explicación es porque alguien estropeó el freno de su automóvil cuando sabía que iba a conducir por un acantilado con el objetivo de asesinarlo. Creo que queda claro que la causa inmediata o la causa intermedia no son la explicación. La explicación es el asesinato. Es decir, muchas veces la causa inmediata o intermedia es necesaria para explicar el fenómeno. Sin ellas el fenómeno no podría existir, pero la explicación suele referirse al hecho de dar la razón, es decir, hacer patente el qué, el por qué y el para qué. Una explicación debe mostrar por qué era probable que ocurriera un evento de ese tipo, con esas características especiales, con esa descripción, explica Nagel. Aplicando la diferencia entre causa y explicación a nuestro ejemplo de la gravedad, vemos que la ciencia me dice que la masa de las partículas es lo que produce gravedad y que podemos tener las ecuaciones de Newton para describir movimiento y fuerzas. Pero eso solo correspondería a las causas inmediatas o intermedias del fenómeno. Pero la ley de la gravedad no estaría dando una explicación de lo que la gravedad es, del por qué hace lo que hace y, por supuesto, mucho menos el para qué. Así que, tal como dijo Wittgenstein, en realidad la ciencia no explica nada. La verdad es que la ciencia solo describe el universo. La ciencia comienza del hecho que los quarks tienen propiedades como carga eléctrica, color y spin. Comienza del hecho que la velocidad de la luz viaja a 3.000 kilómetros por segundo. Comienza del hecho que existen cosas fantásticas como los campos electromagnéticos y gravitacionales. Pero, ¿qué son estas cosas en sí mismas? ¿Y por qué existen estas propiedades? De eso la ciencia está en silencio. Lo que vemos es que la ciencia se ocupa solo de las causas inmediatas o intermedias, pero es incapaz de ocuparse de la verdadera explicación de los fenómenos. Si esto es así, resulta un error pensar que las leyes de naturaleza descritas por la ciencia, que son fundamentalmente una descripción de las causas inmediatas o intermedias, pueda reemplazar a Dios, que busca ser la explicación última de la realidad. En resumen, la ciencia se trata de las causas inmediatas o intermedias, mientras que Dios se referiría a la explicación última de la realidad. Y las causas no pueden reemplazar a la explicación. Así que con esto tenemos el primer gran argumento de por qué la creencia en el God of the Gaps, el Dios de los huecos, sería falsa. Y además, si te fijas bien, esta creencia en el Dios de los huecos es una creencia profundamente cientificista, pues entiende que la ciencia es el camino al conocimiento real y que finalmente sería capaz de destronar al mismo Dios. Pero como espero haberte mostrado, eso sería un error. Si esta es primera vez que ves estos videos, te cuento que ya hemos hecho varios videos abordando el tema del cientificismo. Te dejo los links en la descripción por si quieres verlo. ¿Estás de acuerdo con el argumento que te presenté para refutar la creencia en el Dios de los huecos? Déjame tus comentarios aquí, en YouTube, porque si te pareció interesante la discusión, cuando me dejas tu like, te suscribes al canal y haces clic en la campanita, y por sobre todo si compartes este video, con eso me ayudas a que este video le llegue a más personas. No dejes de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.